Por fe Israel salió de la esclavitud, por fe dio agua a la peña de Oreb, por fe cayeron los muros de Jericó, y por la fe todos vamos a vencer. Por fe cayeron los muros de Jericó, y por la fe todos vamos a vencer. Por fe cruzaron el río del Jordán, con brazo fuerte Dios les hizo pasar. Así nosotros este mundo pasaremos hasta llegar a la patria celestial. Así nosotros... Nos ponemos todos de pie y alabamos al Señor. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Las promesas del Señor mías son. La promesa del Señor mías son. En la Biblia yo las leo. La promesa del Señor. Las promesas del Señor. Las promesas del Señor. En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. La promesa del Señor mía son. Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto damos palmas al Señor en esta mañana? Gloria al nombre de Jesús. Por este primer domingo del año 2020 que el Señor nos regala, la tercera década de este siglo. Bendito sea el nombre del Señor. Así como estamos puestos en pie, tenemos la lectura bíblica para esta mañana. Esta mañana de vientos de enero. Y leemos en el libro de Job. Job capítulo 22, versículos 12 al 28. Job capítulo 22, versículos 12 al 28. Dice la palabra del Señor así: ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sé el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras
en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. El 28, todos juntos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Oremos. Maestro de gloria, glorificado seas. En esta mañana que venimos a presentar nuestras vidas en este culto de dedicación del año 2020. Dedicamos este culto y esta hora a ti, para que tu mano poderosa se mueva con autoridad sobre tu pueblo. Derrama del fuego de tu Espíritu Santo. Derrama de tu presencia, Señor. Queremos ser ministrados por tu palabra. Y permite, Señor, que en esta hora tu presencia nos llene, nos sature. Y que tú seas, Señor, en esta hora, oyendo nuestras oraciones. Porque sabemos que tú responderás a su debido tiempo. Y por eso venimos a dedicar nuestras vidas, nuestros planes, nuestros proyectos de este año a ti. Porque no tenemos a nadie más a quien acudir más que a tu mano poderosa. En el nombre de Jesús te pedimos que estés con nosotros. Amén y amén. Puede sentarse y cantamos el himno número 23 de nuestros himnarios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Número 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En todo lugar pastos me dará. Junto a sus aguas reposo. Jehová me pastoreará. Junto a sus aguas reposo. Jehová me pastoreará. Jehová confortará mi alma y haráme por sendas justas, y caminaré en justicia en nombre de mi Jehová, y caminaré en justicia en nombre de mi Jehová. Delante del mundo me alimentará, Él me ungirá con
mundo se estará cayendo y nosotros estaremos en bendición. El mundo estará en crisis y nosotros seremos benditos. Grandes cosas hará el Señor, porque Jehová hará. El mundo estará enfermo y nosotros tendremos salud. El mundo tendrá escasez y nosotros tendremos abundancia en nuestra mesa. Grandes cosas hará el Señor, porque Jehová hará grandes cosas. La gente estará muriendo y nosotros, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Nos seguirán todos los días de nuestra vida. La mano de Jehová irá sobre nosotros como columna de fuego y como columna de nube. Arracanda baba basura baba que le bebe benza. Urracada baba basura que le bebe. Porque Jehová preocupada del día de mañana, pero nosotros sabemos que nuevas son cada mañana sus misericordias. Porque grandes cosas no tengamos salida, el Señor nos dirá: yo soy tu sustento, en mí tienes que esperar. Que te propongas, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Rotas serán las cadenas. Grandes cosas hará el Señor.
Gloria, gloria, gloria al nombre de Cristo Jesús. Dele palmas, 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 palmas al que vive. Gloria, gloria, gloria. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra alabanza. Porque Jehová hará grandes cosas. Yo lo creo en mi corazón y yo sé que así será el Señor conmigo. Porque Jehová hará grandes cosas. Cosas que no imaginamos. Porque Jehová hará grandes cosas. Grandes cosas hará el Señor. Porque Jehová hará grandes cosas. Porque Jehová hará grandes cosas. Porque Jehová hará grandes cosas. Grandes cosas hará el Señor. ¿Creen que podemos celebrar al Señor porque Él hará grandes cosas? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque Jehová hará grandes cosas. Porque Jehová hará grandes cosas. Porque Jehová hará grandes cosas. Grandes cosas hará el Señor. Porque Jehová hará grandes cosas. Porque Jehová hará grandes cosas. Porque Jehová hará grandes cosas. Grandes cosas hará el Señor. Una última vez. Porque Jehová hará grandes cosas. Porque Jehová hará grandes cosas. Porque Jehová hará grandes cosas. Grandes cosas hará el Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya sea a Él. Vamos a hacer nuevas y mayores cosas porque creemos que tú eres fiel y cumplirás tu palabra y no nos dejarás hasta que nos haya bendecido. En el nombre poderoso de Jesús damos por inaugurado nuestros ministerios para el año 2020. Amén y amén. Muy bien, iglesia, la invitación de que continuemos trabajando, sirviendo al Señor, haciendo bien las cosas, tratando de hacerlo mejor, porque seguiremos siendo una iglesia. Dígale a su vecino, seguiremos siendo una iglesia bendecida. Dígale a su vecino, seguiremos siendo una iglesia bendecida. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Saludando desde aquí, desde la casa pastoral, a toda la congregación de Templo Betel y toda la congregación, toda la iglesia del país y del mundo en general.
El Señor les bendiga. Aquí estamos tratando de seguir adelante, predicando desde la casa y tratando de obedecer, de cumplir con todas las indicaciones que nuestras autoridades nos han dejado con el fin de salir lo más rápido posible de esta crisis mundial de salud. El Señor les bendiga, espero estén bien, espero estén en su casa, espero estén bien de salud y que Dios nos siga guardando y bendiciendo. Vamos, como ya habíamos traído la enseñanza de Apocalipsis, ahora toca la quinta enseñanza. Ustedes saben de que desde el principio de año estuvimos anunciando que para el mes de marzo iniciaríamos un estudio sobre Apocalipsis. Iniciamos el 1 de marzo y las cosas sucedieron, lo que ya todos sabemos, la crisis mundial de coronavirus, pero seguimos adelante el estudio y ahora toca la quinta enseñanza. Vamos a orar entonces y luego vamos a iniciar con un resumen de las 4 anteriores para luego abordar la quinta. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das para seguir predicando a tu iglesia, seguir predicando tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a todas las familias, todas aquellas familias, oh Dios, que temen tu nombre. Señor, te pedimos que las guardes, que las protejas, que tu sangre esté sobre ellos. Señor, te pedimos que esta crisis mundial nos enseñe que algo bueno podamos sacar de esto. Señor, que podamos sacar conclusiones positivas y cambios positivos que tú quieres que tu iglesia haga, que cada uno de nosotros haga. Te pedimos, oh Dios, que sea tu bendición sobre cada familia, sobre cada hogar, oh Dios, que está ahí, en cuarentenado, Señor, cumpliendo las indicaciones de nuestras autoridades. Señor, provéeles alimento, provéeles salud, guárdales, oh Dios, en cada situación que se está dando a medida evoluciona esta crisis. En ti estamos apoyados y en ti confiamos. Amén. Muy bien, vamos a hacer un resumen de lo que habíamos traído como enseñanza del libro de Apocalipsis. Habíamos dicho en la primera enseñanza que estábamos estudiando el personaje, Juan, el discípulo amado, el más joven de todos y supuestamente el último en morir, desterrado en la isla de Patmos. Sabíamos que habíamos estudiado que fue desterrado en Patmos, una isla en ese momento de abandono, una especie de cárcel para todos aquellos indeseables del Imperio Romano. Es decir, Pablo ahí no estaba solo, ahí habían ladrones, homicidas, delincuentes, todo aquel que era indeseable para el Imperio Romano estaba en Patmos. Y entre ellos los cristianos, porque Patmos servía como un lugar en donde se iban a dejar todas aquellas personas que el imperio no quería. Y Juan estaba ahí porque se había negado a adorar al emperador romano, que siempre se autodenominaba como Dios. Sabíamos que ahí Dios le revela el Apocalipsis a Juan. Otra cosa que habíamos estudiado y aprendido es que las crisis son por algo. A lo mejor Juan quizás se quejó, y no lo sabemos, de haber terminado en Patmos, pero Dios lo lleva a Patmos para revelarle el Apocalipsis. Todo sufrimiento en Cristo tiene su explicación. Toda crisis personal, familiar, de iglesia o mundial o nacional tiene su explicación en Cristo. De tal manera de que algo podemos sacar, algo bueno podemos sacar de cada crisis que resulta en la vida. También habíamos aprendido que luego vienen los mensajes a las 7 iglesias. Eso significa la deficiencia de cada iglesia y cómo corregirlas. Las 7 iglesias representan a la iglesia mundial, las deficiencias de la iglesia mundial, y cada quien debe de tomar su parte, su error, su parte que tiene que corregir. Habíamos aprendido de que
Las 7 iglesias representan a la iglesia de Cristo a nivel mundial y todos los defectos de la iglesia y la manera como se debe de corregir cada defecto a nivel personal principalmente. Luego habíamos aprendido en el capítulo 4 que toda la creación adora a Dios. La manera como toda la creación adora a Dios, y ese es un ejemplo de cómo el hombre debería adorar a Dios. Pero vamos a estudiar ya en la enseñanza quinta lo que ha pasado con el hombre. Entonces el capítulo 4 nos enseña cómo toda la creación adora a Dios. Ya en el capítulo 5 de Apocalipsis habíamos aprendido de que ese es el momento, y repito lo que siempre estoy diciendo en este estudio, no estamos diciendo fecha, solo estamos diciendo el momento escritural en que en el libro de Apocalipsis sucede el rapto de la iglesia. Y ya en Apocalipsis 5:10 dice que reinaremos con Él sobre la tierra, y quien va a reinar sobre la tierra con Cristo es la iglesia. Porque ya en Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 18 inicia la gran tribulación. La gran tribulación dura del 6 al 18 capítulos de Apocalipsis. Y en el quinto desaparece la iglesia. Y dice que reinaremos con Él sobre la tierra. De tal manera de que ya en Apocalipsis 6:1 aparecen los sellos. De ahí aparecen las trompetas y aparecen las copas. Habíamos dicho de que esos son juicios sobre la tierra. De tal manera de que en el domingo anterior nos habíamos detenido y nos habíamos ido al libro de Lucas cuando estábamos estudiando sobre el rapto de la iglesia. Y van a haber 2 o 3 domingos más en los cuales nos estacionemos para estudiar el rapto de la iglesia. ¿Y por qué estudiar tanto el rapto de la iglesia dentro del estudio de Apocalipsis? Porque el rapto de la iglesia es el evento más importante para la iglesia. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia es el evento más importante para la iglesia. Por eso es que vamos a estudiarlo y ya empezamos a estudiarlo desde el domingo anterior. Habíamos estudiado en Lucas 21 que habían 3 cosas bien importantes. En primer lugar, y lo vamos a leer ahora también, son principios de dolores. Todas estas crisis son principios de dolores. Y habíamos dicho, haciendo una analogía, que los principios de dolores son solo una muestra médica de lo que realmente será en la gran tribulación. Mire cómo estamos de afligidos, de llenos de pánico, de miedo, de zozobra, de noticias falsas y de expectación, como dice la Biblia. Y solo son principios de dolores. Y los principios de dolores son solo muestras médicas de lo que va a suceder, de lo que realmente va a suceder en la gran tribulación después que la iglesia sea quitada. También habíamos estudiado de que Dios quita antes su iglesia porque siempre ha hecho lo mismo. Salvó a Noé antes del diluvio. Sacó a Lot antes de destruir Sodoma y Gomorra. Saca a Jesús, a María y a José y los lleva a Egipto antes de que Herodes iniciara y ordenara la matanza de los niños. Y sacará antes a su iglesia, antes de la gran tribulación. Y la otra cosa que habíamos aprendido es que el Espíritu Santo, siendo la garantía de que Cristo va a venir, y hablábamos en enseñanzas anteriores del asunto del matrimonio hebreo, el Espíritu Santo es la garantía que Cristo dejó de que Él regrese. Entonces, cuando regresa, levanta su iglesia y también al Espíritu Santo. Y el mundo, el planeta, queda libre de la presencia de Dios en la tierra. Y entonces en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, aparece el anticristo como el primer caballo. Y dice, y se le dio autoridad para conquistar. Y después del anticristo aparecen las guerras, el hambre, la zozobra, la matanza, la hambruna y la escasez.
Por eso es que el arrebatamiento de la iglesia es el evento más importante para la iglesia. Por eso es que el rapto de la iglesia es el evento más importante para la iglesia. Y por eso es que lo iniciamos a estudiar el domingo anterior en Lucas capítulo 21. Habíamos leído de que erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y habíamos estudiado de que erguíos significa ponte listo que ya vienen por ti. Cuando a alguien le dicen, o cuando le han dicho a uno, llego a tal hora a traerte, se supone que ese ya está listo. Se supone que esa persona a quien le dijeron eso ya está lista, porque a tal hora llegan. Entonces dice, erguíos, ponte listo, porque ya vienen por ti. Levantad vuestra cabeza, refúgiate, porque ya viene la tormenta. Haciendo alusión a lo que hacen los animales cuando ven cuando perciben que la tormenta se acerca. Dice, erguíos, ponte listo, levantad vuestra cabeza, refúgiate, porque ya viene la tormenta. Refúgiate en Cristo, refúgiate en Dios. Ponte a cuentas con Dios, ponte listo con Dios. Vístete para Dios, vístete para Cristo, porque ya vienen por ti y porque ya viene la tormenta. Y luego dice, porque vuestra redención, y habíamos dicho que redención se puede traducir también como transformación, porque vuestra transformación está cerca. Y Pablo dice en otra parte de la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos todos transformados, muertos y vivos, transformados para vida eterna. Eso es lo que habíamos estudiado la enseñanza anterior. Ahora en la enseñanza número 5, vamos a ir a Mateo 24. Y vamos a estudiar las enseñanzas de Jesús acerca de esto. Mateo 24, vamos a estudiar las enseñanzas sobre el inminente regreso de Cristo a la tierra, el inminente arrebatamiento. Y dice Mateo 24, ya estando en el versículo 3, dice, y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y aquí empieza Jesús a darle una lista de señales a sus discípulos, señales que hoy estamos viendo, y que poco a poco se han ido cumpliendo. Y que poco a poco el mundo está cayendo en el tiempo de principio de dolores. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hemos oído tanta herejía. Hemos oído herejías exageradas, como por ejemplo la herejía que alguien dijo de que Dios era mujer, porque en Isaías dice que sus faldas llenan el templo. Imagínense. También nos dimos cuenta de alguien ahí que se proclamó Cristo y que hizo escándalo en estos países. Luego dice, y oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Y por qué habíamos dicho que los principios de dolores son necesarios? Porque son necesarios por lo menos para tres cosas. Uno, para advertirle a la iglesia que vuestra redención está cerca, que nuestra transformación está cerca. Segundo, para demostrarle al mundo que su palabra es verdadera. Y tercero, para avisarnos
que hay que estar listo, que hay que erguirse, levantarse y ponerse bonito porque ya vienen por nosotros. Entonces dice, ya en el versículo 7, en el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Todos, y siempre estoy diciendo eso, nosotros, la humanidad del presente, somos los mejores testigos de que todo esto se está cumpliendo. La humanidad del presente somos los mejores testigos de que todo esto se está cumpliendo. Bueno, recién iniciado el año, estuvimos a la expectativa de una posible guerra entre un país árabe y un país de Norteamérica. Antes de que estallara la crisis mundial sobre coronavirus, por lo menos hacia esta parte del mundo. A principio de año todos estuvimos a la expectativa de una guerra posible entre un país árabe muy poderoso y un país de Norteamérica mucho más poderoso. Y todos sabemos lo que estaba pasando ahí. Y dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Somos testigos de esto. Hambres y terremotos en diferentes lugares. Hace algunos pocos días estábamos oyendo de que en medio de la crisis de coronavirus, allá por Asia, había habido un terremoto de 7.5 y algo grados. Pestes, pestilencias. Nadie necesita demostrarnos eso. Todos en el planeta somos testigos de lo que está pasando. Rumores de guerras, pestes, terremotos, hambres. Los productos empiezan a dispararse y los productos empiezan a escasear por diferentes motivos. Pero claro, esta crisis va a provocar todo eso. Y todos somos testigos de lo que está pasando. Y dice, y todo esto, versículo 8 de Mateo 24, y todo esto será principio de dolores. Luego dice, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí quiero hacer una observación. Y dice, y muchos falsos profetas. Está abundando eso. Pero eso no quiere decir de que Dios no sigue hablando. Dios sigue hablando a través de sus profetas. Lo que pasa es que el Espíritu Santo nos ha dado un don que se llama discernimiento de espíritu. Para saber cuándo es de Dios y cuándo no. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán entre vosotros. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se multiplica con la pérdida de la moral. Se pierde moral, se aumenta la maldad. Hoy más que nunca todos somos testigos de la legalización del aborto, la tolerancia del homosexualismo, la tolerancia del matrimonio homosexual, la legalización de la cocaína, la legalización de las drogas, la legalización de la eutanasia, la distorsión del sistema educacional, en donde se le está intentando decir al niño que él puede decidir si quiere ser hombre o mujer. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es la maldad? Pues vamos a repetir. La legalización del aborto, homosexualidad, la legalización del matrimonio homosexual, la legalización de las drogas, de la eutanasia, la distorsión de la educación secular en nuestras escuelas, colegios y universidades. Y por haberse multiplicado la maldad. Y luego dice en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será
salvo. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. También somos testigos de esto. Al principio se decía, ¿y cómo haremos para predicar el evangelio en todo el mundo? Pues ahora ya sabemos cómo y lo estamos utilizando. Los medios de comunicación y las redes sociales. Las redes sociales y los medios de comunicación alcanzan cualquier parte del mundo. Y estamos predicando. Y dice, y será predicado el evangelio, este evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. También somos testigos de esto. Somos testigos, somos la generación que es testigo de Mateo 24. Nuestros antepasados no imaginaban cómo el evangelio podía llegar a todo el mundo. Nuestros antepasados no imaginaban cómo el evangelio podía alcanzar hasta el último rincón del planeta. Y el hombre lo logró a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. De hecho, las estamos utilizando en este momento de crisis. Dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y ya en Mateo 24, capítulo 36 al 42, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjese de que algo interesante. Jesús compara los días de Noé con nuestros días. Algo bien interesante. Jesús compara los días de Noé con nuestros días, porque dice, será como en los días de Noé. Jesús compara, cuando está enseñando Mateo 24, las señales de su venida, del arrebatamiento, guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, nación contra nación, os aborrecerán, que el evangelio será predicado en todo el mundo, la multiplicación de la maldad, ya dijimos cómo. Y dice, será como en los días de Noé. Jesús compara los días de Noé con nuestros días. Y vamos a estudiar por qué Jesús dice, será como en los días de Noé. Es que en los días de Noé había varias características que ahora también hay. Continuemos leyendo y dice, versículo 38 de Mateo 24, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dice, será como en los días de Noé. Jesús compara los días de Noé con nuestros días y dice por qué, y vamos a estudiarlo. ¿Por qué Jesús compara los días de Noé con nuestros días? En primer lugar, porque existía incredulidad. Nadie le creyó a Noé. Dice la Biblia, en la segunda carta de Pedro 2:5, que Noé fue pregonero de justicia, es decir, les predicó mientras construía el arca. No le creyó ni uno. Nadie fue capaz de creerle a Noé. Porque dice que entró. Al final de todo dice que entró él y su familia. O sea que no le creyó nadie. Y la Biblia dice que fue pregonero de justicia. Eso quiere decir que les predicaba, que les avisaba, que les advertía, que les decía lo que había recibido de Dios. Y nadie le creyó. Hoy más que nunca vemos incredulidad en el mundo, escepticismo. Es increíble cómo el mundo aún no cree que estos son principios de dolores. Estaba viendo las noticias y en un canal serio de noticias, y es un canal internacional, no es un canal nacional,
es un canal internacional, serio, reconocido en el mundo, estaba viendo de que en cierto país del mundo, frente a la crisis, en un lugar de ese país, están comprando mayoritariamente dos cosas. Oiga bien, increíble, marihuana y armas. No están comprando comida, no están comprando enseres, no se están proveyendo. Estaban comprando, se estaba acabando la marihuana y las armas. El mundo sigue sin creer. Como en los días de Noé, el mundo sigue perdido. El mundo sigue sin entender. El mundo sigue sin querer acercarse a Dios ni recibir la palabra que se le advierte. Dice, como en los días de Noé, una terrible incredulidad y escepticismo. Segundo lugar, ¿por qué Jesús compara los días de Noé con nuestros días? Porque dice, como en los días de Noé. Será como en los días de Noé, es decir, Jesús compara los días de Noé con nuestros días. Y entonces, ¿por qué dice eso? Primero, por el enorme escepticismo que había y que hay. Segundo, porque el hombre se ocupa de lo suyo. Dice, se casaban y se daban casamiento. Comían y bebían. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El hombre ocupado en su parranda. Y voy a decir algo aquí que es muy cierto. La abundancia hace que el hombre se olvide de Dios. Cuando viene la escasez, cuando viene la aflicción, cuando viene la tribulación, el hombre se acerca a Dios, pero cuando el hombre tiene abundancia, tiene todo, tiene comodidad, tiene tecnología, se olvida de Dios. Se ocupa de sí mismo, casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo. El hombre ocupado en sí mismo. El hombre ocupado en sus placeres, en sus compras, en su consumismo, en todo, en su parranda inclusive. Dice, será como en los días de Noé, escepticismo, incredulidad, y cada quien tratando de hacer lo mejor para sí, olvidándose de Dios. Hermanos, debemos aceptar una cosa. La abundancia muchas veces hace que el hombre se olvide de Dios. Porque con la abundancia viene el placer, viene el consumismo, viene la parranda, viene la fiesta, viene la celebración, etc. Y Dios queda a un lado. Dice, será como en los días de Noé. ¿Por qué Dios entonces compara los días de Noé con nuestros días? Primero, ya dijimos, por el enorme escepticismo e incredulidad. Segundo, porque la abundancia aleja al hombre de Dios. El hombre se ocupa de sí y deja olvidado, deja botado a Dios. Pedro dice que Noé fue pregonero de justicia y no logró conquistar a nadie, porque dice que cuando entró al arca, entró él y su familia. O sea que nadie le creyó, nadie le siguió. Tercero, no entendieron ni se arrepintieron. Dice ahí, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mucha gente sigue sin entender esto. Mucha gente sigue diciendo que esto es debido al cambio climático. Mucha gente sigue diciendo que esto es un complot. Mucha gente sigue diciendo que esto es mentira. Mucha gente sigue, etc. No, son principios de dolores. Y los principios de dolores son solo muestras médicas de lo que vendrá después que la iglesia sea arrebatada con Cristo, la gran tribulación. Y los principios de dolores sirven para que levantemos nuestra cabeza, que nos refugiemos en Cristo porque la tormenta viene, que
que nos pongamos erguidos, que nos pongamos listos, porque ya vienen por nosotros. Porque nuestra redención o transformación está cerca. En primer lugar, como en los días de Noé, escepticismo, incredulidad. En segundo lugar, el hombre en su parranda, el hombre en su divierte, el hombre en su consumismo, el hombre en su abundancia, olvidándose de Dios y votando a Dios. De tal manera que Noé predica y nadie le cree. Sencillamente nadie. Dice que cuando entra al arca, entra él y su familia. No más. No entendieron. A veces cuando uno trata de predicar estas cosas en otro lado, principio de dolores y que Cristo viene pronto, se burlan de uno, se mofan, se ríen, lo toman como ficción, lo toman como fábula, lo toman como locura y como invento. No voy a decir a dónde, ni quién, ni cuándo, pero en estos días de crisis mundial de salud, leí el artículo de un religioso diciendo que este era un problema social, que este era un problema de salud, y el religioso no mencionó ni los principios de dolores, ni el posible, ni el posible ya inminente. Es posible que tarde, es posible que no, pero no mencionó el inminente regreso del retorno de Cristo. Se quedó diciendo que estas son cosas sociales. Se quedó diciendo que los médicos aquí y el gobierno allá. Se quedó diciendo que el dinero aquí, que mucho dinero y que poco dinero. Eso fue lo que dijo. Y esos religiosos reconocidos, ¿cómo es posible que no puede decir que son principios de dolores? ¿Cómo es posible que no puede decir que es la palabra de Dios cumpliéndose en el mundo? Se quedó diciendo que estas son cosas sociales. Se quedó diciendo que esto es producto de la injusticia social. Etcétera, etcétera, etcétera. Para nada mencionó la Biblia. Y es un religioso reconocido. No, señores. No, hermanos, no, iglesia. Estos son principios de dolores porque Cristo viene pronto. Y dice, erguíos, ponte listo porque ya vienen por ti. Levantad vuestra cabeza, refúgiate porque ya viene la tormenta, porque vuestra redención o transformación está cerca. No entendieron, en los días de Noé no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuarto punto, ¿por qué? Estos son los días similares a los días de Noé. ¿Por qué Jesús dice que los días de Noé se comparan a nuestros días? Por la maldad. Primero, escepticismo, incredulidad. Segundo, el hombre en su parranda y en su abundancia de tecnología, de salud, de consumismo, de deportes, de ropa, de vestuario, de joyas, de placeres, vota a Dios. Vota a Dios. Se olvida de Dios. Tercero, el hombre no entiende que estos son principios de dolores. El mundo no entiende que estos son principios de dolores. Y muchas veces lo vemos en gente que debería de estar advirtiendo que estos son principios de dolores. Se quedan a decir que estas son cosas sociales. Y a poner su filosofía de por medio. Cuarto, la maldad multiplicada. Si usted lee Génesis capítulo 6, lo puede leer en su casa cuando mejor quiera, dice que la maldad del hombre se multiplicó y que Dios se hartó de la maldad del hombre y dijo, voy a quitar, raeré al hombre de sobre la tierra. La maldad multiplicada, como en los días de Noé. Cuarto punto, ¿por qué? Jesús compara los días de Noé con nuestros días. La maldad multiplicada, la multiplicación de la maldad. Y todos somos testigos de eso. Maldad social, maldad política.
maldad inclusive en la ciencia, maldad en la filosofía, la multiplicación de la maldad. Dice en Génesis 6 que Dios se hartó, se sació de la maldad del hombre y tomó la decisión y dijo: voy a raer, voy a quitar, voy a destruir de la tierra al hombre. Y todos somos testigos de esto. El hombre ocupando la sabiduría y la ciencia que Dios le dio para hacer bombas atómicas, para diseñar armas químicas. Los presupuestos para la defensa de algún país son enormes, para la salud son mínimos. Y que se cumple lo que la Biblia dice: a la luz llaman tinieblas y a las tinieblas llaman luz. Los presupuestos para la defensa nacional en muchos países son enormes, para la salud son bajos. Se acaban las mascarillas, pero no las balas. La gente, en vez de mascarillas y otras cosas importantes, compra armas y marihuana. La legalización del aborto, el matrimonio homosexual, la desviación y la degeneración de la educación secular, haciéndole creer al niño desde su infancia de que Dios no existe. Quitaron la lectura de la palabra de Dios de las escuelas en muchos países. Hoy ya cada vez es más difícil predicar el evangelio, anunciarse. En muchos países ya es prohibido predicar el evangelio en los parques. En muchos lugares del mundo ya es prohibido poner un rótulo que diga que aquí es una iglesia, aquí es Templo Betel Santa Ana, Asamblea de Dios. Eso en muchos países ya es prohibido. Y no son países ni comunistas ni musulmanes, son países democráticos, pero eso ya es prohibido. Pero ponga un rótulo donde diga que hay un bar o un prostíbulo. Eso sí no es prohibido. Eso no es prohibido. Pero poner un rótulo donde diga que ahí se predica a Cristo, eso sí es prohibido. Quitaron la lectura de la palabra de Dios de las escuelas. Legalizaron el aborto, legalizaron el matrimonio homosexual, legalizaron las drogas, legalizaron la compra de armas. Cualquiera puede tener un arma en su casa y hacer un desastre. El aumento de la maldad. Como en los días de Noé, y dice Génesis 6, que Dios se hartó de la maldad del hombre y tomó la decisión de destruirlo, de quitarlo. Cuarto punto, ¿por qué? Jesús compara los días de Noé con nuestros días. Cuarto principio, cuarto punto, el aumento de la maldad. Y todos somos testigos de eso. Hasta asusta. Todos somos testigos de eso. La maldad del hombre se multiplicó. Sigamos leyendo. Ya en Mateo 24, versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Como estamos diciendo, los principios de dolores son necesarios. Los principios de dolores son necesarios para que la iglesia se prepare. Estos son principios de dolores. Estos son son avisos para que la iglesia se prepare. Son avisos para que el mundo trate de entender o logre entender o quiera entender que la palabra de Dios se cumple.
Y aquí va otra cosa, otra enseñanza. Los principios de dolores son formativos. ¿Acaso no hemos reflexionado más sobre Dios en esta crisis? ¿Acaso no se nos ha apretado el cinturón a todos? ¿Acaso no todos nos sentimos amenazados? Los principios de dolores son formativos. Nos moldean hacia Dios. Nos inclinan hacia Dios. Los principios de dolores son necesarios, porque dice Jesús, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Iglesia, los principios de dolores son formativos, nos forman. ¿Acaso no todos nos hemos puesto a meditar en Dios más intensamente en estos días? Es que son principios de dolores. Y los principios de dolores son formativos para la iglesia. La forman, la amoldan, la disciplinan, la ponen lista, porque nuestra transformación está cerca. Los principios de dolores también son formativos. Los principios de dolores afirman nuestra fe. Los principios de dolores corrigen nuestros defectos. Los principios de dolores aseguran nuestra esperanza. Los principios de dolores son formativos. Estas situaciones, estos eventos, esta crisis, son principios de dolores que alistan su iglesia para el retorno de Cristo a la tierra. Y luego dice, ya en el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estos son principios de dolores que están formando, puliendo y moldeando a la iglesia de Cristo y demostrándole al mundo que su palabra es verdad y que su palabra se cumplirá. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu iglesia. Señor, gracias por estos medios de comunicación que tú le has permitido al hombre para aprovecharlos y predicar tu palabra. Señor, permítenos que podamos estar apercibidos y preparados. Que estos principios de dolores nos enseñen y nos moldeen. Que estos principios de dolores ajusten todas aquellas cosas en nuestra vida que aún faltan. Señor, bendice cada familia. Protege cada familia con tu sangre. Sana sus enfermedades. Provee, oh Dios, que no falte el alimento en esas mesas. En el nombre de Jesús, guarda tu iglesia. En el nombre de Jesús, moldea tu iglesia y bendice tu iglesia en medio de esta crisis mundial. Señor, permítenos sacar las enseñanzas necesarias que nos quieres dar para estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre es un gusto saludarles desde aquí. Estamos en comunicación, seguimos predicando y siempre pidiéndoles que nos mantengamos pendientes de primero obedecer los lineamientos de nuestras autoridades y luego pues las indicaciones que a través de las redes sociales damos con iglesia. Que el Señor les bendiga y pasen buen día. Que el Señor les bendiga.